ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas son las ecuaciones que van a tener esta expresión algebraica, donde yo voy a tener tres variables que obviamente van a ser A, B y C, que van a pertenecer todos estos a los números reales. Ahora, el componente A tiene que ser un componente que no tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque obviamente si es que es 0, el cuadrado de 0 siempre va a ser la unidad, y obviamente solo me va a quedar como una ecuación de primer grado, ¿sí? Entonces voy a poner aquí un ejemplo en donde yo tengo 3x cuadrado más 2x más 3x menos 2x cuadrado más 18, esto es igual a 0. Entonces voy a despejar en esta fórmula, y pues me va a quedar de la siguiente manera: 3x menos 2x me va a quedar x cuadrado, 2x más 3x me va a quedar más 5x, y el resultado más 18, que es el término C, que esto va a ser igual a 0. Entonces yo aquí voy a poder describir que se cumple, que es una ecuación cuadrática, puesto que tengo el primer término elevado a una potencia 2, el segundo término que está elevado a una potencia 1, y el tercer término que no tengo ninguna relación con la variable x, y pues que va a ser a la igualdad. Entonces yo voy a tener siempre, cuando tenga una ecuación cuadrática, voy a poner otro ejemplo en donde me voy a tener que representar una ecuación cuadrática con un binomio, ¿sí? Que por lo general es lo más probable que se da. Un binomio, pongamos x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Para yo representar esta ecuación me va a salir que va a ser el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, finalmente sumado el cuadrado del último término. Ahora, en este caso me va a quedar x cuadrado menos 6x y más 9, ¿sí? Que también puede quedar, en el caso de que sea un cuadrado perfecto, es en este caso, o si no, va a quedar de la siguiente manera, donde voy a poner otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo en donde me va a dar a conocer que voy a tener la siguiente expresión, ¿sí? Por ejemplo, 10x cuadrado más 16x y más 3. Aquí yo he puesto un cuadrado, una ecuación cuadrática que no va a ser regular, por lo cual yo voy a tener dos opciones de respuesta, ¿sí? Cuando x valga cierto valor o cuando x valga otro valor, ¿sí? Pero para lo cual pues obviamente ya voy a ocupar otra formulita para calcular. Ahora, a lo que voy es cuando yo tengo una expresión como esta, 2x cuadrado más 6x y más 3, yo lo puedo resolver de la siguiente forma, en donde yo aquí voy a tener los coeficientes 2, 6 y 3
que obviamente tiene que ser diferente de 0 para que se cumpla la función de ecuación cuadrática. En este caso, yo tengo aquí el 2, aquí tengo el 6 y aquí tengo el 3, ¿sí? Esto es A, esto es B y esto es C. Todos estos de aquí tienen que ser diferentes de 0, ¿sí? Porque si fuera igual a 0A, ya no sería cuadrática, ¿sí? Porque tendría que 0 es igual, aquí voy a poner 0 multiplicado por x cuadrado más 6x más 3, aquí esto se anula y aquí solamente me quedaría un binomio o una ecuación de primer grado, ¿sí? Que no es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Voy a borrar esto de aquí, voy a dejar la ecuación general y voy a poner el ejemplo x cuadrado menos 9. Esto va a ser igual. Esta de aquí es una ecuación que representa a una función cuadrática, ¿sí? Esta función cuadrática la voy a tener que igualar a 0 para que se pueda representar como un binomio al cuadrado, ¿sí? En donde yo voy a tener dos resultados, ¿sí? El primer resultado que va a ser cuando x valga menos 3 y el segundo resultado cuando x valga más 3. Ahora, ¿de qué manera yo lo puedo comprobar? Pues obviamente reemplazando en x cuadrado menos 9, voy a reemplazar, esto me tiene que dar igual a 0. Cuando yo saco aquí el cuadrado de menos 3 menos 9, esto va a ser igual a 0. El cuadrado de menos 3 es 9, ¿sí? Menos 9, esto tiene que ser igual a 0, y aquí 0 es igual a 0 y se cumple en este caso la función. Acá voy a comprobar ahora con el otro valor, x cuadrado menos 9 va a ser igual a 0. Yo voy a tener que x va a ser igual a 3 al cuadrado menos 9 es igual a 0. Aquí yo voy a tener 9 menos 9 es igual a 0 y 0 es igual a 0. Entonces, de las dos maneras se cumple la función de relación de la ecuación cuadrática, ¿sí? Que en este caso va a ser, la respuesta va a ser x menos 3 y x más 3, ¿sí? Que yo obviamente ordenándolo puedo comprobarlo de que x por x, multiplico x por x, me va a dar x cuadrado, ¿sí? Ahora, x por 3 me va a dar más 3x. Luego, con el segundo término, menos 3 por x me va a dar igual a menos 3x. Y menos por más me da menos, 3 por 3 me da 9, menos 9. Aquí se simplifican estos y la ecuación me ha quedado x cuadrado menos 9, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia de las demás ecuaciones que se caracterizan por ser cuadráticas lineales, ¿sí? Ahora, ¿por qué lineales? Porque obviamente están en función a la parte exponencial cuadrada, ¿sí? Y por ende siempre su valor va a ser exacto, ¿sí? Vamos a hacer otros ejemplos. Continuando, tenemos este ejemplo en donde x cuadrado menos 17 va a ser igual a 152. Ahora, para yo poder resolver este ejercicio, me voy a remitir a expresar en un solo término el valor de x, ¿sí? De donde yo voy a tener que x cuadrado va a ser igual a 152 más 17, en donde yo voy a tener que x cuadrado va a ser igual a 152 más 17 va a ser igual a 169. Entonces, yo tendré que sacarle la raíz a 169, le voy a sacar la raíz y me va a quedar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de 169 yo lo hago en la calculadora y me ha dado un valor de
169 raíz cuadrada ha sido igual a 13. ¿Sí? Ahora, el valor primero va a ser 13 y el valor segundo o la opción 2 va a ser igual a menos 13. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que como es una función cuadrática de un binomio al cuadrado, yo voy a tener que resolverlo de tal manera que, como tengo el cuadrado de acá y el cuadrado de acá, me va a dar como respuesta este valor numérico. Pero, como es una función cuadrática, nosotros teníamos la opción de dos valores, ¿sí? De x y la otra función de x. Y aquí yo voy a tener el valor de más 13 y el valor de menos 13. Si yo lo puedo comprobar, tengo x cuadrado más 13x menos 13x y obviamente menos 169. Perdón, más 169. ¿Sí? Entonces aquí se me anulan y me va a quedar x al cuadrado más 169, esto es igual a 0, ¿sí? Y me queda como la expresión que la tuve en la parte superior. Voy a hacer otro ejemplo para que ustedes también me puedan entender y puedan resolver los ejercicios que se van a plantear como tarea. Yo voy a tener la siguiente expresión en donde voy a tener x al cuadrado más 36 es igual a 261. ¿De dónde? Yo voy a tener que x al cuadrado va a ser igual a 261, aquí está sumando, pasa al otro término a restar, menos 36. Aquí yo voy a tener que x cuadrado va a ser igual a 200, lo resto, me va a quedar 225, ¿sí? Aquí yo voy a tener que sacar el valor de la raíz cuadrada de 225, entonces yo voy a tener la primera opción y voy a tener la segunda opción. La primera opción que va a ser o va a estar dada por el número, pongo en la calculadora raíz cuadrada de 225, el valor primero me sale valor 15, entonces es más 15 y el otro valor sería menos 15. Al multiplicarlos yo voy a poner la función que en este caso será x cuadrado menos 225, esto va a ser igual a 0, ¿sí? Para yo poder comprobar. Entonces yo voy a tener en el primer término x, en el segundo término voy a tener x y finalmente esto va a ser igual a 0. En el primer término voy a tener que vale más 15 y en el segundo término vale menos 15, ¿sí? Yo voy a tener entonces x cuadrado, luego voy a tener más 15x, luego voy a tener menos 15x y luego voy a tener menos 225. Esta es la forma que lo voy a representar. Si yo reemplazo, bueno, aquí se me anula, me queda 0, me va a quedar x cuadrado menos 225 es igual a 0, ¿sí? Si yo reemplazo el valor de x, lo elevo al cuadrado, por ejemplo, tengo el valor de 15 elevado al cuadrado, me da 225, todo valor que se reemplace en una ecuación al cuadrado va a ser positiva, ¿sí? Pese que su coeficiente sea negativo, lo transforma en positivo. Es una ley de la potencia. Eso tener en cuenta, ¿sí? Hasta ahí tenemos otro ejercicio. Vamos con un problemita para luego ya enviarles la tarea que van a tener para la próxima, hasta la próxima clase. Ya les voy a dar las indicaciones. Problema número 1. Nosotros vamos a plantearlo de la siguiente manera al siguiente problema. Al cuadrado de un número le restamos 185
y resulta 176. Hallar el valor de este número. Ahora, primeramente tenemos que tener en cuenta que x va a ser el número al cual nosotros nos estamos refiriendo, ¿sí? Y obviamente el número que vamos a hallar, ¿sí? Entonces me dice al cuadrado de un número, entonces x al cuadrado le restamos 185 y nos va a dar como resultado 176, ¿sí? Hasta ahí estamos. Esta es la primera impresión o la primera expresión de la ecuación, en donde nosotros tenemos el cuadrado, que obviamente es una ecuación cuadrática, y tenemos la parte de c del coeficiente c, el cual lo tenemos que desarrollar. Entonces nosotros vamos a tener que x al cuadrado va a ser igual, aquí como está restando, pasa al otro término a sumar, tengo 176 más 185. ¿Sí está claro? Paso desde un término, desde el primer término lo paso al segundo término y pasa con el signo positivo, ¿sí? Ahora, entonces aquí yo voy a tener que x cuadrado va a ser igual a la suma de estos dos números. 6 más 5 tengo 11, 8 más 7 tengo 15 y 1, 16, con 1 y 1, 2, el valor ha sido de 361. Ahora, yo voy a tener entonces dos opciones, que va a ser x va a ser igual a la raíz cuadrada de 361, ¿sí? Ahora, yo voy a tener dos opciones, la opción 1 y la opción 2, ¿sí? La opción 1, que obviamente si yo saco en la calculadora, saco el cuadrado de 300 o la raíz cuadrada de 361, yo voy a tener que va a ser el valor de 19, el número 19 positivo y el número 19 negativo, ¿sí? Que representándolo en la fórmula yo voy a tener que el valor va a ser x más 19 multiplicado por x menos 19, ¿sí? En donde yo voy a tener x por x me va a dar igual a x cuadrado más 19x y menos 19x, y 19 por 19 me va a dar un valor negativo de 361, ¿sí? Aquí yo voy a tener, se elimina y me va a quedar la ecuación cuadrática de x cuadrado menos 361, esto es igual a 0, ¿sí? ¿Sí está claro? Con ese problemita, entonces nosotros vamos a referirnos a trabajar. Bueno, hagamos otro para que ustedes lo puedan entender mejor. Continuamos. Aquí tenemos el siguiente problema. Al sumar 18 al triple del cuadrado de un número se obtiene 261. ¿Cuál es el número que se obtiene? Entonces, yo voy a tener primeramente el triple de un número. El triple de un número que va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Se le va a sumar la cantidad, de 18 y se va a obtener una respuesta de 261, ¿sí? Hasta ahí está la expresión primera, en donde yo voy a tener el triple del cuadrado más 18 unidades, esto va a ser igual a 261. Entonces me va a quedar 3x al cuadrado, voy a igualarlo para que este pase al otro término a restar, entonces voy a tener 261 menos 18. Aquí yo voy a tener 3x al cuadrado, va a ser igual a 261 menos 18 me va a dar igual a 243. Luego, como tengo aquí esta expresión con un número,
anticipado a la incógnita, entonces como está multiplicando va a pasar al otro término a dividir. Entonces voy a tener 243 dividido para 3. Yo voy a tener x al cuadrado va a ser igual a 243 dividido para 3. ¿Cuánto me da? Me da igual a 81. Luego voy a tener aquí, para sacar el valor de x, va a ser la raíz cuadrada de 81. Entonces aquí yo voy a tener dos opciones, la opción 1 y la opción 2. La opción 1 es cuando el valor que me salga de la raíz de 81, que es 9, va a ser 9 positivo y va a ser 9 negativo, ¿sí? Esta entonces sería la respuesta del número que se va a obtener al sumar 18 unidades a esta expresión, al triple de este número, ¿sí? Y que me va a dar 261. Yo lo puedo comprobar, voy a tener 3 multiplicado por el cuadrado de 9 positivo más 18, esto es igual a 261. Voy a tener 3 multiplicado por 81 más 18, esto va a ser igual a 261. Voy a tener 3 por 1, me va a dar igual a 3, 3 por 8, 24, 243 más 18, esto es igual a 261. 243 más 18 es igual a 261, que va a ser igual a la expresión que me lo dijo. Ahora lo voy a comprobar ahora con el menos 9, que este va a ser al cuadrado, multiplicado o sumado más 18 va a ser igual a 261. Aquí yo voy a tener de igual manera 3 que va a multiplicar al cuadrado menos 9, que va a ser 81 positivo, más 18, esto va a ser igual a 261. Aquí yo voy a tener de igual manera 243 más 18 es igual a 261. Aquí yo voy a tener 261 va a ser igual a 261. Con eso, señores estudiantes, queda explicado la parte de ecuación cuadrática y su expresión de un problema, ¿sí? Con todo, yo voy a dejar todas las indicaciones en adjunto este video tutorial de razonamiento o dominio matemático con referencia al tema ecuaciones cuadráticas. Y se va a cargar también unos 5 ejercicios que ustedes los van a tener que realizar en función a estos ejercicios que yo los he planteado en este día, ¿sí? Buenas tardes con todos y que tengan una linda semana.